Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a Semanario Judicial, el resumen de noticias con los temas más relevantes registrados a lo largo de la semana en distintos ámbitos del Poder Judicial de la Federación. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto de acompañar en los siguientes 30 minutos. Saludo con gusto a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. La ministra presidenta Norma Lucía Piña inauguró el segundo periodo ordinario de sesiones. Personas procesadas por el sistema penal tradicional sí pueden solicitar la libertad anticipada, determinó la primera sala. Patrones están obligados a pagar las cuotas que omitieron enterar al Infonavit, aunque ya no exista vínculo con el trabajador. Por su ubicación geográfica, México es el lugar ideal para recibir y producir víctimas de trata y tratantes. Con el informe de la Comisión de Receso, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández inauguró el segundo periodo ordinario de sesiones del año judicial 2023. En sesión pública solemne, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó el segundo periodo de sesiones del año 2023, después del receso que establece la ley. En términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia tendrá cada año 2 periodos de sesiones, de los cuales el segundo comenzará el primer día hábil del mes de agosto del año que corresponda. En consecuencia, hoy declaro inaugurado el segundo periodo de sesiones correspondiente al año en curso. El ministro Alberto Pérez Dayán presentó el informe de la Comisión de Receso del primer periodo de sesiones que encabezó junto con el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Refirió que se formaron 307 expedientes y se recibieron un total de 1.305 promociones, de las cuales 426 estuvieron dirigidas a la sección de trámites de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. De entre ellos, se admitieron a trámite diversas acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Se acordaron suspensiones y trámites varios de carácter urgente y se resolvió desechar en otras tantas más por notoria improcedencia. Destaca la controversia constitucional 392 de 2023, que la Comisión de Receso admitió a trámite, en la que se impugna el decreto por el que se sustituye el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca por el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción de dicha entidad, aprobado el sábado 22 de julio por el Congreso Estatal. En este caso, los ministros Pérez Dayán y Gutiérrez Ortiz Mena concedieron la suspensión del decreto para que las magistradas y magistrados de dicho tribunal sigan en el encargo que les fue conferido. La ministra presidenta agradeció el trabajo de todos los integrantes de la Comisión de Receso por su diligencia, compromiso y responsabilidad y citó para la siguiente sesión del Pleno de la Corte, que se llevará a cabo el próximo jueves. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y en la primera sesión de trabajo jurisdiccional, el Pleno de la Corte resolvió 2 asuntos, uno de ellos relacionados con el marco normativo de Aguascalientes. El Pleno de la Corte declaró inconstitucional el artículo 87, párrafo segundo del Código Penal de Aguascalientes, publicado en abril de 2022, pues determinó que el Congreso de ese estado invadió competencias del Congreso de la Unión al legislar sobre aspectos vinculados al delito de secuestro. El artículo impugnado resulta inconstitucional toda vez que al regular cuestiones ya previstas por la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, el Congreso de la entidad federativa invadió la esfera competencial del Congreso de la Unión. Entre los efectos de la decisión está que la invalidez del artículo será retroactiva a la fecha en la que la norma entró en vigor. En otro asunto, el Pleno determinó que quedó sin materia la Declaratoria General de Inconstitucionalidad solicitada por la segunda sala respecto del artículo 132, fracción segunda de la Ley del Seguro Social. El 24 de marzo de 2023 se publicó en el Diario Oficial el decreto por el que se derogó la fracción segunda del artículo 132
de la Ley del Seguro Social. En consecuencia, el problema de inconstitucionalidad advertido por la segunda sala ha quedado superado con la derogación de la norma analizada. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y la primera sala de la Corte determinó que las personas que fueron condenadas bajo el sistema penal tradicional pueden solicitar la libertad anticipada prevista en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal para que el juez competente sustancie el incidente y resuelva si es procedente o no otorgar el beneficio. Sobre todo porque se trata de un mecanismo de control jurisdiccional que impacta en aspectos sustantivos vinculados directamente con la libertad personal, la igualdad de los sentenciados y su derecho a la reinserción social, por lo que no es dable desechar de plano las peticiones de personas sentenciadas bajo el anterior sistema. Sin embargo, precia que la norma establece que este beneficio no aplica en el caso de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. La primera sala de la Corte también estableció que la fracción octava del artículo 2 constitucional garantiza el derecho de acceso pleno a la jurisdicción del Estado a las personas indígenas en todos los juicios y procedimientos en los que se vean involucrados, ya sea de manera individual o colectiva. Para ello, es necesario que se tomen en cuenta sus costumbres y especificidades culturales y que sean asistidos en todo momento por un intérprete y defensor que conozca su lengua y cultura. El órgano jurisdiccional debe tomar en cuenta estos requisitos, además del contexto sociocultural y político en el que se suscitaron los hechos, para advertir la intención de los inculpados, pues se reconoce que la protección de los derechos humanos de este sector de la población se da en contextos de alta conflictividad social, acompañada frecuentemente de violencia, lo que ha llevado a una preocupante tendencia a criminalizar la protesta y la disidencia social. Por su parte, la segunda sala de la Corte estableció como criterio que el patrón está obligado a cubrir las aportaciones reclamadas por el trabajador al Fondo para la Vivienda, que omitió cubrir durante todo el tiempo que duró la relación laboral, aunque ya no exista dicho nexo. Al resolver una contradicción de criterios entre tribunales colegiados, explicó que al no inscribir al trabajador al Infonavit durante el tiempo que duró la relación laboral, el patrón deberá cubrir las aportaciones no enteradas a dicha institución, ya que se reconoce al trabajador la preexistencia del derecho que indebidamente no le fue otorgado, aunque la relación ya no esté vigente, con el fin de que pueda disfrutar de los beneficios de la seguridad social. Con esta resolución se protege el derecho del trabajador a la vivienda. Es momento de hacer una pausa, pero continuamos con más en el Semanario Judicial. Al regresar, las amenazas a la independencia judicial son un problema latente en naciones de América Latina. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información. La consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, aseguró que las personas impartidoras de justicia deben contribuir con sus sentencias a erradicar la trata de personas. Lilia Mónica López Benítez, consejera de la Judicatura Federal, lamentó que México se haya convertido en un país con condiciones idóneas para que prolifere la trata de personas. Carencias económicas, hacinamiento, adicciones, violencia familiar y discriminación, falta de oportunidades, carencia de un empleo digno, poblaciones generadoras de migrantes, poca o nula confianza en las instituciones y autoridades, limitadas oportunidades de migración legal, corrupción y, por si fuera poco, la ubicación geográfica hace de México el lugar ideal para recibir y producir víctimas de trata y tratantes. En la inauguración de las mesas de diálogo sobre el delito de trata de personas, subrayó la tarea de quienes imparten justicia para enfrentar este fenómeno. Entender y participar de la realidad social, adentrarnos en el conocimiento del tema,
capacitarnos y utilizar herramientas como por ejemplo los protocolos publicados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que proveen del conocimiento para analizar en lo particular los aspectos inherentes a grupos en situación de vulnerabilidad que son presa fácil de este degradante ilícito. Roselena González Tirado, magistrada federal y directora regional para América Latina y el Caribe de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, advirtió que la creciente influencia de las plataformas de redes sociales ha favorecido el incremento del delito de trata contra niñas, niños y adolescentes. Un punto de alarma que ha incidido enormemente en el aumento de este delito se refleja en las redes sociales y en el Internet, sobre todo en adolescentes y en niños que en la mayoría de los casos, sin supervisión de sus padres, acceden a estas tecnologías y son presa fácil para los delincuentes. Coincidieron en la necesidad de la participación social para enfrentar este delito mediante la cultura de la legalidad y el respeto a la dignidad de las personas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y en este espacio se dio a conocer que el Consejo de la Judicatura Federal está elaborando una serie de mecanismos e indicadores para cumplir con las sentencias y recomendaciones de organismos internacionales al Estado mexicano. Lo anterior lo dio a conocer Arturo Guerrero Zazueta, director de Derechos Humanos del Consejo, quien precisó que iniciaron con temas relacionados con violencia de género y tortura, y ahora atienden asuntos que tienen que ver con desaparición forzada y trata de personas. Indicó que en principio se identifican las obligaciones que tiene que cumplir el Poder Judicial, las homologan e identifican los tratados y normas que deben aplicar. Agregó que la mayoría de los comités de Naciones Unidas han emitido recomendaciones al Estado mexicano en materia de trata y puso como ejemplo una en la que piden garantizar a indígenas mexicanos e indígenas migrantes centroamericanos que trabajan en el sector agrícola y doméstico condiciones laborales justas y satisfactorias, así como prevenir y sancionar todos los casos de explotación laboral. Investigar, prevenir y enjuiciar, garantizar el acceso a la justicia a víctimas, garantizar reparación adecuada. Acá hay tres que ya tienen que ver ahora sí con Poder Judicial. Entonces, el trabajo que se está haciendo es tratar de identificar por cada derecho cuáles son las obligaciones, cómo se traducen en reglas específicas y cómo esas reglas tratamos de llevarlas a indicadores. Y justamente durante la clausura de este evento, la directora de la Defensoría Pública señaló que una justicia con perspectiva de género es indispensable para analizar estos casos. Para combatir con éxito la trata de personas, es necesario analizar los casos con una perspectiva de género a fin de evitar la criminalización de mujeres que en realidad son víctimas de este delito. Así lo señaló la magistrada Teaisia Cruz Parcero, directora del Instituto Federal de Defensoría Pública, al participar en las mesas de diálogo sobre el delito de trata de personas que organizó la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Se refirió al caso de mujeres que son engañadas para ejercer la prostitución forzada y que después son obligadas a participar en el delito de trata, enganchando a otras mujeres o vigilándolas. En estos casos cobra vigencia justamente el artículo 37 de la Ley de Trata que ya mencionábamos, en donde el propio legislador contempló que no debe criminalizarse, no debe reprocharse el delito a la víctima que lo comete bajo la amenaza o dominio del tratante. Y esto, insisto, es una distinción que no siempre se realiza, y hoy en día tenemos mujeres siendo procesadas o con sentencia definitiva por delito de trata cuando ellas mismas o estaban todavía siendo víctimas o habían sido víctimas de este tipo de conductas. La magistrada lamentó que varios operativos de las fiscalías locales contra la trata de personas se realizan en lugares donde mujeres ejercen el trabajo sexual bajo su consentimiento y sin restricción de su libertad, lo que ha provocado que meseros, cajeras y personas de limpieza estén en la cárcel. Es importante tener como esta claridad de cuándo sí se está en una situación de trata, porque en muchas ocasiones también en este tipo de establecimientos las mujeres fueron engañadas, las mujeres tienen sus documentos retenidos, particularmente muchas veces cuando se trata de personas que vienen del extranjero. Dijo que en estos casos las investigaciones deben ser exitosas y las sentencias implacables.
Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y en otros asuntos, México no es el único país en el que la independencia judicial se ve amenazada, pues en Costa Rica se vive un fenómeno similar, en donde desde los poderes ejecutivo y legislativo se pretende influir en las decisiones que toman las personas impartidoras de justicia. La jueza en retiro Ruth Mayela Morera Barbosa indicó que cada vez son más los intentos mediante los cuales se pretende controlar y supeditar la actuación del Poder Judicial a los intereses del Poder Ejecutivo. Hay amenazas importantes a la independencia judicial, hay pasos y voces cada vez más amenazantes hacia el Poder Judicial, que nos sentimos acorralados, de verdad, y acorraladas porque hay muchas ganas de entrarle al Poder Judicial, de entrar a incluso administrar, ¿verdad? Administrar cómo se organiza el Poder Judicial. Entre estos intentos por socavar la independencia judicial, se encuentra la iniciativa que contemplaba que juezas y jueces fueran evaluados por el Ministerio de Planificación. Además, se pretende deslegitimar su labor cuestionando los salarios que perciben. A nosotros no se nos dice salarios elevados, se nos dice salarios de lujo, que nosotros percibimos salarios de lujo y que nadie, igual que ustedes, nadie debería recibir un salario mayor al del presidente. En más noticias, el juez séptimo de distrito con residencia en Morelos, Leovigildo Martínez Hidalgo, concedió la protección de la justicia a una niña que fue agredida al interior de una primaria con un libro, sufriendo lesiones en la nariz. Además, estableció que existió omisión de la autoridad a no atender el hecho. El juez ordenó a la autoridad instrumentar acciones para proteger la integridad física, psicológica y moral de la niña afectada. También deberán brindar asesoría a la familia de la víctima para acceder a los beneficios de la póliza de seguro institucional para atender incidentes como el que afectó a la niña, lo que incluye la devolución del gasto erogado para su atención. Además, las autoridades deberán implementar acciones de prevención, capacitación y sensibilización dirigidos a la comunidad educativa con el fin de evitar la violencia escolar. Y en tanto, la primera sala de la Corte publicó en el Semanario Judicial 3 jurisprudencias en las que establece criterios sobre cargos no reconocidos en tarjetas de débito y la obligación de la institución de pagar intereses moratorios a partir de que el cuentaviente realiza el aviso de que dispusieron de su dinero sin su autorización. También estableció un criterio sobre competencia por sumisión expresa que precisa que las reglas establecidas en el artículo 1093 del Código de Comercio no son violatorias del principio de autonomía de la voluntad ni de la libertad contractual de las partes. Y una más de rubro, cosa juzgada y sus efectos directo y reflejo, diferencias y requisitos para su actualización. Por su parte, la segunda sala publicó una jurisprudencia de rubro, competencia por territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto, en la que se reclame la omisión de la Junta Laboral de dictar el laudo en el juicio respectivo. Se surte a favor del juez de distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde reside la autoridad que deba emitir la resolución, y una tesis aislada en la que determina la inconstitucionalidad del artículo 38, fracción primera de la ley del ISFAM, que niega la pensión por orfandad a mayores de 25 años, lo que viola el derecho a la seguridad social y el principio de no discriminación. También se publican 7 criterios de plenos regionales de circuito sobre conflictos competenciales, conflictos individuales de seguridad social y salarios caídos. Mientras que de tribunales colegiados de circuito se publican 55 criterios sobre alimentos provisionales, buena conducta y beneficios preliberacionales y el delito de violación, entre otros. Vamos a hacer otra pausa, pero será breve. Recuerde, estamos en Semanario Judicial. Más adelante, ordenan investigar posibles actos anticipados de campaña de Marcelo Ebrard.
Ya estamos de regreso con toda la actividad electoral. Esta semana la Sala Superior resolvió asuntos relacionados con posibles actos anticipados de campaña de Marcelo Ebrard. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó investigar de nueva cuenta si el llamado Movimiento Nacional Ebradorista constituye o no una estrategia ilegal para posicionar a Marcelo Ebrard Casaubon como eventual precandidato y candidato a la presidencia de la República. Por unanimidad, los magistrados revocaron la sentencia de la Sala Regional Especializada que había declarado la inexistencia de las infracciones atribuidas al ex canciller y a 2 diputados locales de Michoacán por actos anticipados de precampaña y campaña, así como por uso indebido de recursos públicos y vulneración al principio de imparcialidad. Esto derivado de la organización y difusión de varios eventos a favor de quien ocupaba el cargo de secretario de Relaciones Exteriores. Los magistrados aprobaron plazos específicos para que la Sala Regional Especializada resuelva este asunto antes de que comience la etapa de precampañas rumbo a la elección presidencial del 2024. Un primer efecto es que tiene 72 horas para determinar si se lo devuelve a la UTC o no. Si se lo devuelve a la UTC, tiene que darle a la UTC 10 días y una vez que regrese tiene que emitir la nueva resolución ya de fondo en 5 días. Realmente lo del plazo podría también quedar determinado antes del inicio del proceso electoral o antes del inicio de las precampañas, porque las consecuencias que establece la ley, entre otras, es que cuando se incurren en actos anticipados de precampañas, podría negarse el registro de precandidaturas. En otro asunto similar, los magistrados revocaron la sentencia de la Sala Regional Especializada que había declarado la inexistencia de actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada y vulneración al principio de imparcialidad atribuidos a Marcelo Ebrard y diversos funcionarios públicos y legisladores, quienes participaron en un evento realizado en septiembre de 2022 en la ciudad de Chihuahua. Los magistrados establecieron un plazo de 5 días para que la Sala Regional Especializada investigue de nueva cuenta si dicho evento constituyó un acto proselitista ilegal de cara a las elecciones federales de 2024. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Más de 12 millones de personas nacidas en México que radican en el extranjero tienen la posibilidad de participar en las elecciones de 2024. Uno de los mayores retos para las instituciones electorales de cara a los comicios de 2024 será alentar la participación de los mexicanos que radican en el exterior, coincidieron magistrados, consejeros del INE y funcionarios electorales. En el 6º ciclo de diálogos democráticos organizado por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral, se informó que de 2016 a la fecha se solicitaron 1.8 millones de credenciales para votar foráneas, se entregaron 1.4 millones de plásticos, pero a junio de este año solo se han activado 654,000 credenciales con fotografía. Es siempre un reto que nosotros como autoridades electorales tenemos que afrontar de cómo acercar, hacer más factibles y cada vez más pues hay elementos que nos facilitan esta comunicación con nuestros paisanos. Destacaron la necesidad de ampliar los mecanismos de difusión para la comunidad migrante, así como facilidades para que puedan ejercer su derecho al voto. Y creo que la importancia del voto migrante pues se refleja en este concepto de participación activa en la política para decidir. Quienes deseen votar desde el extranjero podrán hacerlo a través de 3 modalidades: postal, electrónica y presencial en algunos consulados. Las autoridades estimaron que 38 millones de mexicanos radican en el exterior, de los cuales 12.3 millones están en ejercicio de sus derechos político-electorales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez.
Y es así como llegamos al final de Semanario Judicial, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este lunes no se pierda por esta señal la sesión del Pleno de Ministras y Ministros. En esta ocasión tienen agendados 3 asuntos en los que se piden invalidar disposiciones del Código de Procedimientos Civiles de Jalisco en materia de juicio en línea, de la Ley para la Atención, Protección de los Derechos y Apoyo a las Personas Migrantes de Baja California y del Código Civil de la capital del país. Soy Lorena Sánchez Cabrera, le agradezco por su atención y le deseo que siga disfrutando su fin de semana. Hasta pronto.